Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy nos encontramos una vez más estudiando acerca de cómo moldear el carácter de nuestros hijos. Los niños necesitan desesperadamente ser moldeados. Ya hemos visto dos capítulos. Esta es la quinta entrega, pero ya sabemos que corresponde a la tercera enseñanza. Vimos que los niños necesitan desesperadamente ser moldeados y que es responsabilidad personal de los padres moldear el carácter de sus hijos. Hoy, si el Señor lo permite, hablaremos de la extensión de la responsabilidad de los padres. Yo le pido en este momento que mientras estamos entregando esta enseñanza, que no se apresure, hermano, a sacar conclusiones, porque vamos a ir desarrollando el tema. Entonces no quiero que usted se adelante y asuma cosas antes de que terminemos toda la enseñanza, que podríamos terminarla hoy o probablemente la próxima semana, porque este estudio requiere todo ese tiempo. Vayamos primero al Señor en oración. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos pidiendo tu guía, tu dirección, Señor, pidiéndote la sabiduría y la inteligencia para entender esto no con la mente nuestra solamente, no para entenderlo desde el intelecto humano, sino para entenderlo con la mente de Cristo, en obediencia, en sumisión a la verdad, para que lo entendamos, Padre Celestial, como verdaderos hijos tuyos. Tu propósito es bendecirnos y amarnos, guardarnos, Señor. Y en ese orden de ideas podemos decir claramente que toda enseñanza que procede de tu palabra tiene el único y firme propósito de que te conozcamos y a la vez que seamos muy bendecidos con eso. No lo haces para que nosotros como esclavos sin dirección vivamos, sino para que entendamos que eres nuestro Padre Celestial y que nuestra vida, Señor, nuestra vida necesita tu dirección con urgencia, que nos amas, oh Dios, y gracias por amarnos, que nos amas profundamente y que quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo por lo que estás haciendo por medio de estas enseñanzas. Amén. Continuamos, hermanos, estudiando cómo moldear el carácter de nuestros hijos y hoy veremos la extensión de la responsabilidad de los padres. La construcción del edificio, que es la crianza de nuestros hijos, tiene tres fundamentos. Primero, cada uno de nuestros hijos necesita desesperadamente ser moldeado. Ellos no pueden moldearse solos y si no los moldeamos, el mal que mora en ellos hará estragos en sus vidas, se hará notorio y seremos nosotros responsables en lo que nos corresponde al no haber moldeado a nuestros hijos. Segundo, la responsabilidad de moldear el carácter de nuestros hijos recae sobre nosotros los padres. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos mandatos explícitos de Dios a los padres para que moldeen el carácter de sus hijos, que se dediquen perseverantemente a disciplinarlos e instruirlos verbalmente y a imponer sanciones cuando estas órdenes sean desobedecidas. Por otro lado, también Dios da principios a los hijos para que pongan atención a la voz autoritativa, honren y obedezcan a sus padres. Todo esto está incluido en la palabra Padre. Nuestro modelo perfecto de paternidad es Dios. Él es nuestro Padre y Él, como Padre, hace todas estas cosas por nosotros. Nos protege, nos cuida, nos provee, nos instruye, nos corrige. Ampliando este último principio visto, que es
la responsabilidad de los padres en moldear el carácter de nuestros hijos, veremos 3 aplicaciones prácticas de la responsabilidad de los padres en moldear el carácter de los hijos. Lo primero que veremos es la responsabilidad personal de los padres. La actividad de moldear el carácter de los hijos, de nuestros hijos, no es toda la extensión de nuestra responsabilidad personal como padres. Uno de los problemas que enfrenta el hombre caído es su tendencia a irse de un extremo a otro con mucha facilidad. Hoy vemos una persona en una posición y mañana la estaremos viendo en otra distinta. Eso es algo que ocurre a partir de la caída del ser humano. Somos como una especie de péndulo que puede que usted lo vea ahora en la extrema izquierda y en unos 3 o 4 segundos lo vemos en la extrema derecha. Nosotros somos como el hombre que por 2 o 3 segundos se queda dormido en su auto manejando en la carretera y cuando despierta se da cuenta que va por el carril contrario. Rápidamente ese hombre hace un giro y da un viraje al carro, pero en vez de llevar su vehículo por el carril correcto, más bien lo introduce por el paseo de la vía contraria. Entonces, eso es más o menos la historia del hombre actual por causa de la caída. Nos vamos de un extremo al otro y cuando tratamos de corregir realmente más nos enfatizamos, enfocamos y enfrascamos en lo que es la vía del error. Nos vamos de un extremo a otro con mucha facilidad y eso mismo puede ocurrir al escuchar esta serie de estudios. Y como pastores que somos, debemos ponernos en el lugar de los hermanos cuando tratamos de enseñar la palabra de Dios, cuando tratamos de ver cómo están captando todo lo que se está enseñando y poder dar una nota de equilibrio, de balance, porque nuestra tendencia es a los extremos. Y cuando hablo de nuestra, es real, estoy hablando en la primera persona del plural, no por cumplir con una obligación en el sermón de decir lo que es correcto, sino porque efectivamente nosotros, todos los seres humanos, tenemos esta tendencia a irnos de un extremo a otro. Puede ser que algunos padres aquí han estado durmiendo un poco con respecto a la responsabilidad que estamos exponiendo, pero viene el Espíritu Santo y con la espada del Espíritu, con la espada de la Escritura, y detiene esas intenciones. Hay padres de familia que están dormitando en su vida de crianza de los hijos, y si eso es así, debemos alabar a Dios porque esto es bueno, porque es el Espíritu Santo el que a esos padres que están dormitando los despierta con la palabra de su poder. No soy yo, no son mis experiencias, ni mis investigaciones, ni elucubraciones, no soy yo, ni las de ningún pastor. Es lo que dice la Escritura y ahí es donde nos estamos apoyando, para que usted y yo seamos edificados. De otra manera no podríamos decir que estamos siendo transformados por estas enseñanzas. Pero es el Espíritu Santo el que despierta los corazones, como dice la Escritura. Es el Espíritu Santo el que despierta el espíritu del hombre para que pueda atender y entender la palabra de Dios. Pero eso que es bueno no deja de tener un peligro. Porque si Dios está despertando la conciencia, el peligro es hacer en un día o en una semana lo que tenemos meses, años sin hacer. Y espero me esté entendiendo. Porque resulta que este padre o esa madre le pega a su hijo en una semana todas las pelas que dejó de pegarle desde el año 1991. Es un peligro, porque eso está mostrando que no somos equilibrados en nuestra disciplina y podemos quedarnos estancados en la vía contraria de la carretera, porque nos despertamos por medio de la palabra de Dios y nos damos cuenta que estamos en el carril contrario
y en lugar de ubicarnos en el carril correcto por los pitos, las luces y todo lo demás, nos quedamos y ahí nos afincamos. Y ese es uno de los peligros que puede ocurrir. No queremos, hermanos, que lo tomes así inmediatamente a la ligera. No, debe haber un balance y un equilibrio. Lo que estamos tratando de hacer es prevenirlos contra una disciplina desbalanceada. Nos referimos a un hogar en el que antes no había prácticamente disciplina y ahora hay un exceso de ella, producto de un despertar repentino por la palabra de Dios. Si hemos estado fallando, no debemos seguirlo haciendo, pero no podemos ser excesivos ahora. Debemos ser balanceados en todo momento. Otro peligro es pensar que toda nuestra responsabilidad como padres se resume en moldear el carácter de nuestros hijos, y eso no es así. No es toda la extensión de nuestra responsabilidad. Ese sería el caso de un padre. Anteriormente se contentaba con suplir las necesidades de sus hijos y de vez en cuando satisfacer sus gustos y deseos, siempre y cuando no sean gustos y deseos pecaminosos. Pero ahora este padre o esta madre ha sido despertado por la palabra de Dios, y eso es bueno, pero tiene el peligro de que olvide que ciertamente nuestros hijos tienen otras necesidades que no son únicamente la de ser moldeados. Ellos necesitan ser moldeados, pero muchas otras cosas más, aparte de ser moldeados. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de suplir para todas las necesidades de nuestros hijos. Moldear el carácter de nuestros hijos no es el alfa y la omega de toda nuestra responsabilidad paterna. Como alguien ha señalado, los padres somos responsables de una manera amplia de preparar a nuestros hijos para su llamado en la vida. Y para eso tenemos que moldear su carácter y darles conocimientos en muchas áreas, como en la revelación especial, o sea, la palabra de Dios, enseñanza religiosa, enseñanza bíblica, enseñanza teológica, enseñanza espiritual, pero también en el área de la revelación general. Esas cosas que Dios nos ha revelado a través de su creación, a través de la vida. Impartir conocimiento religioso a nuestros hijos no es una responsabilidad de la iglesia y no de los padres. Hay algunos que creen que la responsabilidad de darle educación cristiana a sus hijos es de la iglesia y que los padres no tienen nada que hacer eso. No es cierto. No podemos sentirnos tranquilos por el hecho de que domingo a domingo traemos nuestros hijos a la escuela dominical, que los viernes los enviamos a jóvenes, que los sábados los llevamos a adolescentes, porque la imagen que encontramos en la palabra de Dios al respecto es otra muy distinta. Si usted como padre se siente confiado porque ha estado llevando a su hijo fielmente a la escuela bíblica, a los adolescentes y a los jóvenes, hermano, yo quiero que esta noche el Señor, Dios, el Espíritu Santo, le despierte sobre ese aspecto, porque hermano, ha estado dormitando en ese aspecto también. Sí es importante que usted lo lleve a la iglesia, claro que sí. Es muy importante que usted lo lleve y cumpla con las invitaciones que hace la iglesia para las capacitaciones y enseñanzas que tiene para su hijo. Pero eso no es todo. Vamos a Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y ese texto era clave en el judaísmo, en la teología antiguo testamentaria, donde Dios establece claramente un guión, un patrón de religión monoteísta y las cosas que se derivan de ese patrón. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ya que hay un solo Dios. Debemos amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, porque no hay otro Dios. No podemos repartir nuestro amor, nuestra alma, nuestras fuerzas en dioses, porque solo hay uno.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre los ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que dice el Señor. Lo que encontramos aquí es un padre preocupado por proveerle a sus hijos un conocimiento bíblico exacto de quién es Dios y de cuál es su voluntad para con los hombres. Y no solamente los sábados, que era el día en el caso de los judíos en el antiguo pacto, sino todos los días de su vida. Eso es lo que dice el texto. En el caso nuestro, entonces sería sentirnos tranquilos por traer nuestros hijos los domingos a la iglesia. Pero Dios dice, no, es todos los días. Muchos padres cristianos hoy en día sienten que tienen la idea de que no deben instruir a sus hijos autoritativamente en la fe cristiana, porque tienen el falso temor de que al hacerlo están coartando la libertad de sus hijos. Prefieren dar información general a sus hijos y entonces dejar que ellos decidan para así no coartar su libertad y no violentar sus derechos. Estos padres proveen de cierta información al muchacho, pero luego lo dejan en libertad para que actúen como a ellos les parezca mejor. Es cierto que nosotros no podemos hacer que nuestros hijos sean cristianos, pero es nuestra responsabilidad criar a nuestros hijos en el marco de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y mientras ellos vivan bajo nuestro techo, deben saber que están en un hogar cristiano y que hay ciertas formas específicas de comportarse en un hogar cristiano. El hecho de que ellos no profesen ser creyentes no elimina la responsabilidad que viven bajo un techo donde el padre y la madre son creyentes y donde Dios les ha dado autoridad a los padres para exigir que sus hijos se comporten de cierta manera. Es lamentable ver muchos padres de familia en la iglesia que se acercan a este servidor o al pastor Fabio o a alguno de los ancianos consejeros y que les dicen, es que yo cómo voy a hacer, cómo voy a obligar a mi hijo, es que uno no lo puede obligar, pastor, cómo voy a obligarlo para que sea cristiano, es que usted mismo ha enseñado que es Dios el que los hace cristianos, es Dios el que los lleva al arrepentimiento. Entonces utilizan mis palabras luego en mi contra, pero es que realmente lo que yo he enseñado no es eso. Cuando yo enseño acerca de la soberanía de Dios sobre la salvación de los hombres, no estoy siendo exhaustivo en todos los aspectos y áreas de la vida. Su hijo va a ser salvo por la obra y la gracia y la misericordia de Dios. Pero usted tiene una responsabilidad y es que mientras vivan bajo su techo, usted tiene que enseñarles que su hogar es un hogar con principios cristianos, hermano. Dios ha dado autoridad a los padres para exigir a sus hijos que se comporten bajo el techo como cristianos. Y voy a poner antes de ir a los textos, voy a poner un ejemplo muy pequeño. Pero es como en su empresa. Cuando usted llega a su empresa, usted se somete bajo las normas de la empresa, el reglamento de dicha empresa. Aunque usted en su estilo de vida particular pueda tener otro tipo de comportamiento, pero su comportamiento en la empresa es conforme al reglamento interno de la empresa, conforme al reglamento de trabajo, conforme a las directrices de sus jefes inmediatos. Y recuerdo una vez estábamos entrando a la empresa en la cual yo laboraba antes de dedicarme de pleno al servicio al Señor en el ministerio. Entramos y en el ascensor, una vez ya estábamos todos allí, varios compañeros de la oficina,
Ingresa el gerente general de una de las áreas de la empresa y nos saludó a todos y le preguntó a un muchacho que estaba al lado nuestro y le dijo: ¿vos trabajas con quién? Le dijo: yo trabajo con fulanito de tal, en tal área. Le dijo: bueno, ¿hay alguno aquí del área? Y dijimos: sí, todos somos de la misma área. Y entonces le dijo: listo, entonces te vas a devolver y venís al trabajo con una ropa adecuada. Y ellos le dicen a tu jefe que te tuviste que volver a cambiar. Así. Él no le sugirió, él no le insinuó, él era el jefe del jefe. Y él le dijo: es que las normas de esta empresa es que te vistas de tal manera en tu jornada laboral. Así de sencillo. Hoy en día, si eso se dice en una iglesia, la gente dice: no, pastor, pero ¿cómo nos estamos volviendo? Eso es desde que está fulanito de tal en la iglesia. Desde que está de pastor fulano de tal. Ay, yo he visto, pero primero no era así. Eso es que se está juntando mucho con tal pastor y lo volvió así. Eso es que tal cual. Hoy en día en la iglesia la gente pone problemas por todo, pero ponemos un ejemplo muy sencillo. Así es en una empresa, así es en un colegio, que eso se ha perdido mucho, sí, porque en los colegios ya algunos colegios le da uno miedo entrar por la cara y las fachas de todos esos estudiantes que uno dice: no, ¿qué es esto? ¿Cómo permiten todo esto? Me dicen: me van a atracar en aquel callejón, me van a violar, ¿qué es esto? ¿Qué susto? Pero es por todo eso que han permitido, pero primero no era así. Ahí vemos cómo la influencia de los influencers, los youtubers, la televisión, los millennials y todo ese montón de basura progresista que se ha ido enseñando hace que precisamente tengamos estas situaciones. Y en nuestras iglesias algunos quieren introducir a la fuerza ese tipo de pensamiento. Inclusive hay muchos líderes cristianos, de jóvenes, que dicen: no, lo importante no es el ritmo, no es la letra, no es tal cosa, lo importante es en el momento en que se escucha la música. No, eso es peligroso. Hay cosas que son peligrosas, sí o sí. Entonces, para los papás resulta muy difícil decirle al hijo: no, es que estamos en mi casa y bajo mi techo son ciertas normas. ¿Por qué razón? Porque los hijos en la calle, en el colegio, en la escuela, en la universidad, hacen lo que bien les parece. Pero el cristiano debe entender, es que yo soy cristiano bajo el techo y la cobertura de la palabra de Dios. Lo mismo, es que los papás debemos enseñar a nuestros hijos que bajo el techo del hogar paterno deben someterse bajo ciertas condiciones. Entonces ahí hay muchos hijos que dicen: no, esperará que yo cumpla los 18. Y claro, y cumplen los 18, y como no tienen para dónde irse, dicen: no, esperará que es cuando yo me vaya de la casa. Claro, ya con eso ponen una fecha infinita, porque ya no se sabe cuándo van a ir. Pero siempre van amenazando que ahí sí yo me voy a volver. Vea, mijo, es que bajo el techo de mi casa aquí se vive de tal manera. Y si no, bien pueda, ya las maletas están en la puerta. Vamos a mirar 3 textos claves en la escritura donde vemos esto, y empezamos con Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 10. Es que el Señor es muy claro, hermano. Yo no estoy hablando de mis experiencias ni de mis investigaciones, que dice la Biblia. Y usted como padre tiene la responsabilidad. O usted deshonra a Dios dejando que en su casa se haga lo que les dé la gana, o usted trae gloria a Dios haciendo que bajo su techo, donde los padres son cristianos, se hace lo que como creyentes hacen los creyentes. Y ya vamos a llegar a avanzar en este tema, por eso le digo, no se apresura en conclusiones. Éxodo 28 al 10 nos habla de los 10 mandamientos que reflejan el carácter santo de Dios. Y por lo tanto, como reflejan el carácter santo de Dios, esto tumba lo que dicen algunas personas: no, es que como son los 10 mandamientos, eso es para el pueblo de Israel. Como son los 10 mandamientos, eso es para la tribu de Israel. Como son los 10 mandamientos, eso es para un pueblito para allá en el Medio Oriente. O para los evangélicos. No para todos los que crean en la Biblia. O para todos los que son cristianos. Pero los que no, entonces somos libres de eso, no, señor. Es que como refleja el carácter santo de Dios, son mandamientos, porque son mandatorios para todo el mundo. Ahí no tiene nada que ver. O sea, Dios le dice a todos los hombres: no matarás. Punto. Y no matarás es aquí y aún en los países comunistas como China. No matarás. Ellos se atribuyen el derecho a matar bajo ciertas circunstancias.
Pero Dios a ellos les dice, no matarás. Ellos son responsables de toda esa clase de homicidios y todas esas cosas. A los que les dice del aborto, no matarás. No, es que eso fue escrito en tablas de piedra y yo no me someto a eso porque yo no soy evangélica. Es que está reflejando el carácter santo de Dios, del Señor y el único Dios verdadero. Él le manda a usted, no matarás. No es solamente para los cristianos. Por eso hay una diferencia entre vivir en la santificación práctica y someterse a Dios, porque es que hay gente que dice, no, es que la gente no obedece es porque le falta a Dios en su corazón. Eso es cierto, es porque no tienen a Jesucristo en su corazón. Pero es que la gente tiene que obedecer independiente de todo lo demás, porque es un mandato del Dios que es el único Dios verdadero. Dios juzgará al mundo, aún a los impíos, por los 10 mandamientos. Ese es el carácter de Dios y su carácter es inmutable. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios dice, es el día del Señor. Y Él entiende que mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, hay una autoridad paterna, que es el día del Señor, y que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, que es el día del Señor. Ay, pastor, pues es que ellos no son cristianos. Vea, es que yo no le voy a enseñar ni lo uno ni lo otro, yo lo voy a dejar que él elija. Claro, y el pelado no le enseñan nunca nada, porque yo recuerdo que viví esa experiencia, invitando a muchas personas a que nos dejaran por lo menos llevar a sus hijos a la iglesia. No, yo no le voy a enseñar eso. Yo que soy una persona tan intelectual, tan letrado, formado y capacitado. No, que él escoja cuando quiera y esté grande. Es verdad. Lo dejó a merced de su corazón, que es impío y perverso. Y ya están recogiendo de esa decisión. Ahora, yo debo enseñarle a mis hijos que es el día del Señor. Es el día del Señor. No son cristianos, pero es el día del Señor. Yo lo creo, me llevo a mis hijos para la iglesia. Y punto. Como les dije, cuidado con sacar conclusiones de esto. Lo que estamos tratando de hacer es probar el punto que los padres tienen autoridad para hacer que los hijos compartan esa fe que ellos tienen. Para los cristianos, para los creyentes, el día del Señor es especial. Y lo que Dios está diciendo en su palabra es que para vuestros hijos también debe ser especial. No, es que uno no puede obligar al hijo. Sí, por eso les decía al comienzo. No pase de aquí a acá. Usted está siendo despertado por Dios el Espíritu Santo porque Dios le está hablando. Le está diciendo, usted es responsable. Ahora no pasa acá y lo ahorca, sino que usted tiene que enseñarle y disciplinarlo. Disciplina, instrucción. Vara, instrucción. Disciplina, amonestación. Eso es lo que dice Dios. O lo que tiene que hacer. Otro texto está en Josué capítulo 24, versículo 15. Un texto muy leído y enseñado por muchos hermanos y un texto muy bonito, pero creo que muchas veces mal interpretado, y le voy a decir por qué. Ya dijimos que el punto en el primer versículo es enseñarle a nuestros hijos que el día del Señor es especial y que es el día más importante de la semana. Y aquí tenemos a Josué enfrentando a un pueblo idólatra y está tratando de mover la conciencia de esos hombres a la fidelidad a Dios y dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí vemos que está Josué parado frente al pueblo y le está diciendo: ustedes deben servir a Dios, tienen que servir a Dios.
Ustedes verán, si le sirven al Dios que sirvieron en Egipto, a los que sirvieron sus padres, a los amorreos, ustedes verán. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso lo dijo ¿dónde? Frente al pueblo, en público. Y él dijo, yo y mi casa, o sea, mi esposa y mis hijos. Él no se llevó la familia por allá aparte y dijo, yo voy a hablar con el pueblo hoy. Y yo quiero saber cuántos de ustedes van a Jehová. A ver, levanten la mano. Pedrito, Juanito, Pedrito, bueno, entonces yo puedo decir que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a decir, no señor, no le pidió permiso a la familia. Él no consultó con ellos primero. Y él no le dijo, y la esposa no le dijo, ay, pero Josu, pero es que si ellos no son cristianos, ¿usted cómo los va a obligar? Va a afectar el libre desarrollo de la personalidad, Josu. Y la esposa no dijo, ay, no, muy maluco que me haga sentir mal al niño, porque él todavía no está en edad de entender esos mandamientos de Jehová. Es más, no, porque es que a mí me parece que usted nos está apresurando. Eso así, Josu. No va así. Oiga. Josué era cabeza de su hogar, y él lo sabía. Y él sabía que antes de rendirle como cuentas al pueblo, tenía que rendirle cuentas a Dios. Antes de favorecer a su familia, él tenía que honrar a Dios. Y como cabeza y autoridad, él dio un decreto. O sea, ahí sí, hermano, le digo a todos esos que todavía no han podido aprender, no sé cuándo van a hacer, que uno no decreta. Al menos no decreta que tales cosas van a ocurrir, pero yo sí puedo decretar en mi casa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero Josué, si tu hijo Pedrito no es creyente y si él le sirve a Baal, usted no va a permitir tener un altar a Baal en su habitación. Es que él es distinto, mire que es que él ya está en 11 y a él le están enseñando las filosofías baalicas. Usted se va a poner a eso. Ojo con eso, mente abierta. Usted sabe que esta es una iglesia de 2 oportunidades. Esta iglesia es de la segunda oportunidad. Aquí dejamos que la gente quiera creer lo que quiera, que las muchachas tengan novios inconversos, que los novios se pinten todo lo que quieran el pelo para que parezcan homosexuales, que aquí no importa si los muchachos se ponen lo que sea, aretas, piercing, tatuajes, lo que sea. Aquí eso no nos importa. Oiga, no, las muchachas si algo, pues ahí les vamos ayudando con la planificación. Oiga, ¿qué dijo Josué? No, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Pedrito, ¿no le va a dejar hacer el altarcito a Baal en la pieza? No le voy a permitir tener un altar de Baal en su habitación, porque yo, como cabeza de esta casa, he decidido que yo y mi casa, incluyendo a mi esposa y mis hijos, serviremos a Jehová. Eso es enseñanza autoritativa de la palabra de Dios. Esa es la autoridad que Dios ha puesto sobre los padres. Y lo ponemos un ejemplo al día de hoy, ya lo voy a mencionar, porque es que hay papás que no han entendido. Recuerde que en la clase anterior dijimos que su hijo necesita, que él no le va a decir, ay, papá, venga, usted hace como 15 días no me pela, ¿me da una pela? El hijo no le va a decir eso. Pero él necesita ser disciplinado, y si usted no lo disciplina y no lo instruye, usted va a provocar a ira a su hijo. Eso ya lo enseñamos, no lo voy a repetir. Entonces, en el día de hoy, ¿cómo diría la gente? Bueno, no, la gente no va a decir, ay, déjeme hacer un altar a Baal, no, pero entonces, fíjate, mi hijo no es creyente, pastor, y entonces yo le hago una pregunta. Mi hijo no es creyente, pero él tiene un cartel de Madonna en el cuarto, es un poquito indecente, ella sale como guachecita en eso. O así salga bien vestida de monja, porque ella tiene un video donde se burla del cristianismo, sale vestida de monja. ¿Yo qué hago con él? Entonces algunos tienen, bueno, no tienen a Madonna, pero tienen un cartel de Iron Maiden, de Bob Marley. Algunos se sienten muy así porque tienen entonces un marihuanero, y otros tienen un sicario, y otros al patrón del mal, y así sucesivamente. Usted pregunta, ¿qué hago con él?
esa autoridad de los padres mientras sus hijos vivan bajo su techo, morar bajo ciertas normas de fe cristiana. Usted debe decirle: yo no puedo pedirle a mi hijo que se comporte como un creyente en todo, no puedo. Pero hay ciertas cosas que deben ser tomadas en cuenta. Y el padre tiene autoridad para tomar esa decisión de Josué. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, usted no puede decir ni obligar a que su hijo, mientras está en el colegio, en la escuela o en la calle con los amigos, que usted no lo puede controlar, se comporte siempre como un creyente en todo. Es más, puede que dentro de su propia casa, en la intimidad, resguardado, haga cosas que no son de un creyente. Pero usted tiene autoridad para tomar decisión y exigir que bajo su techo hayan ciertas normas de comportamiento de creyentes. Alguien dirá: pero eso era en el Antiguo Testamento, nosotros ahora estamos en otra dispensación. Bueno, usando la palabra dispensación en el sentido correcto, Efesios capítulo 6, ¿qué dice Dios a los hijos y a los padres? A los hijos dice, versículo 1, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y a los padres, versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero ¿y si ellos no son creyentes? Dios dice ahí, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Él no está diciendo, él no dice, criad en disciplina y amonestación del Señor a los creyentes. No. Cría sus hijos, creyentes o no, son hijos. Creyentes o no, son hijos. Creyentes o no. ¿Cómo? En disciplina y amonestación del Señor. ¿Lo manda Dios? Sí. ¿Nuevo Testamento? Sí. O sea que tenemos 3 textos que nos están diciendo, es su responsabilidad. O sea que la extensión de su responsabilidad es mucho más que simplemente darle enseñanza cristiana. Aquí estamos viendo otras cosas que tienes que hacer en tu hogar, hermano, como creyente, como padre cristiano. Hermano, y miren lo que dijo Josué: yo y mi casa. Y él no está de extremo a extremo. O sea, que es que cuando nosotros empezamos a hacer las cosas a tiempo, desde cuando están pequeños los hijos, va a ser más fácil. Pero si usted no lo ha hecho hasta ahora, pues empiece en un balance y empiece a ir ajustando el marco de los muros. Si primero los muros eran amplios, que ni se definían los límites, usted los va acercando hasta que llega el momento donde su hijo dice: sí, es que es por aquí que debo andar. Eso le va a tomar tiempo y disciplina a usted como padre. Y a sus hijos les va a doler eso. Claro que les va a doler, les va a molestar. Se van a querer rebelar porque es que están sintiendo que los muros se le están acercando. Pero usted, por amor a él, le está delimitando por dónde debe andar. En su casa, bajo su techo, el día del Señor, disciplinándolo e instruyéndolo, amonestándolo y dándole palabra y dándole vara. Eso es lo que dice el Señor, por ser su hijo. Ese es el primer punto. Ese es el primer principio. No importa quién se oponga, es su responsabilidad. Lo segundo es la responsabilidad de instruir a sus hijos. Lo primero es de la extensión de la responsabilidad de los padres. Lo primero que vimos es la responsabilidad personal de los padres. Y ahora veremos la responsabilidad de instruir a los hijos. Es también nuestra responsabilidad de instruir, de impartir conocimiento e instrucción general a nuestros hijos. Y vuelvo y repito, no saque conclusiones. No se apresure a sacar conclusiones hasta que hayamos terminado este tema que pienso compartir con usted hoy. Porque nuestra
la responsabilidad no termina cuando damos instrucción religiosa o bíblica, sino que va más allá. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos a leer y a escribir español, matemáticas, historia, ciencias sociales, todo eso. Esa no es responsabilidad del gobierno ni de la escuela. Es nuestra responsabilidad, pero esperen, no se apresure. Ya me imagino que muchos están codeando, oiga, pues, ya vamos a tener que sacar a los muchachos de la escuela, del Mary Fringiaus, ya los tenemos que sacar. No, no los tenemos que sacar, espere, yo le digo. Espere. Estoy diciendo es la responsabilidad de instruir a los hijos. ¿Es responsabilidad de quién? Suya como padre. Suya, padres, papá y mamá. Somos nosotros, hermano, quienes estamos llamados a preparar a nuestros hijos para la vida. Eso implica que debemos enseñar a nuestros hijos a pensar. Entonces, obviamente nos han ido adoctrinando y nosotros como borreguitos ahí vamos, ve a la escuela, ve a la universidad y ellos te van a decir todo lo que tienes que saber. Pero eso no es lo que Dios quiere. El orden bíblico es que la responsabilidad sea nuestra. Mire, por eso es tan importante que si usted va a delegar esa autoridad en otro, usted sepa escoger y escoger bien. Las escrituras dicen que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y aparentemente los evangélicos estamos de acuerdo en este punto, pero también dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro intelecto. Y por eso es responsabilidad nuestra ayudar a nuestros hijos a desarrollar las capacidades intelectuales que Dios ha dado a cada uno. Es nuestra responsabilidad. Dios dice, ámenme con todo lo que ya dijimos, más su mente. Ámenme, dice Dios. Entonces yo tengo que amar a Dios con todo mi intelecto. Y yo debo enseñar a mis hijos a amar a Dios de la misma manera. Por eso tengo que ayudarle y enseñarle a mi hijo a pensar y a pensar bien. A pensar bien. Somos nosotros quienes debemos formar a nuestros hijos en el hábito de lectura, no los demás. Usted debe enseñar a su hijo a leer y crear un buen hábito de leer. Nosotros somos los que debemos enseñar a tener un proceso lógico de pensamiento. Nosotros, los padres. O sea que no es simplemente venir de la escuela y decir que Cristóbal Colón en 1492 tomó un barco y llegó a América. Hay muchachos que lamentablemente hoy en día ni siquiera saben quién es Colón o quién fue. Y uno dice, bueno, pero soy yo el que aparte de eso tengo que enseñarle más. O sea, eso tiene unas consecuencias históricas. El hecho de que haya venido Cristóbal Colón aquí, ¿qué implicaciones tuvo? Eso no es profesor de historia en la escuela. Estamos llamados a sentarnos nosotros con nuestros hijos, razonar con ellos y enseñarles a pensar. Bueno, ¿y por qué vino? Ellos tienen que conectar todo eso con el pensamiento bíblico y hablar de soberanía y de providencia y de gracia y de misericordia. Porque ¿qué nos enseña el profesor de historia? Y fuera de eso, si es de la corriente verde amarilla, no estoy hablando de Brasil, estoy hablando de los verde amarillos del país. ¿Qué le van a enseñar? Cristóbal Colón, un opresor. Eso le van a enseñar. No le van a hablar de soberanía de Dios, de gracia, ni providencia, ni misericordia. No le van a hablar de la Biblia, no le van a enseñar de nada.
Le van a decir solamente lo que a ellos les interesa para ir condicionando el pensamiento y se rebele contra la institucionalidad y el establecimiento. Pero es usted el que tiene que sentar a su hijo. Ve que te enseñaron, ay, que Cristóbal Colón se vino en un barco por aquí, que hizo un crucero y terminó aquí. Usted le explica y conecta todos los puntos, hermano. Tiene que enseñarle a pensar a su hijo y que su mente vaya más allá de solamente quedarse con lo que el profesor le está dando, porque créame que cada vez les dan menos. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos para que si en el día de mañana Dios en su gracia nos trae a salvación, que ellos puedan amar a Dios con toda su mente, no con una mente atrofiada por haberse embrutecido, entontecido durante horas viendo televisión, sino con una mente desarrollada por un padre que se preocupó por crear en sus hijos hábitos de lectura y un pensamiento lógico. Así debe ser, hermano. Somos nosotros los responsables. En cuanto a los hombres, por ejemplo, los hijos varones, somos nosotros quienes debemos hacer que esos niños o jóvenes lleguen a ser mañana unos buenos esposos y unos buenos padres. No solo porque se los estamos modelando, sino porque les enseñamos. O sea que ellos, entonces si el hijo me ve a mí arreglando cocina, lavando los trastes, entonces que él no vaya a decir, claro, lo va a coger después a alguien y le va a enseñar, su papá es un dominado, su papá es un doblegado, le va a decir esas cosas. Pero no, que él entienda, porque yo le enseño que es que nosotros tenemos una familia que es de todos, en la que cada uno asume un rol para que el hogar funcione a la perfección. Que todos hacemos cosas que para otros, en otras familias o en otros lugares, parecen muy bobitas o que no las deberíamos hacer. Pero que no, eso no es lo que Dios nos ha enseñado. Eso se le enseña, para que sea un buen esposo. Que él no solamente nos vea llegar con las bolsitas del mercado, sino que le expliquemos que es que Dios ha mandado que los padres tienen la obligación de mantener su hogar, y si no, se comportan peor que un incrédulo. Son todas esas cosas. Nosotros debemos formar desde ahora en ellos los líderes que se supone que llegarán a ser. Por lo menos de su edad cuando se casen. Porque cuando ellos se casen y se vayan de su hogar, deberán proveer para su familia. Deben tomar decisiones. Deberán ser responsables en cuanto a las necesidades de su esposa, de sus hijos. No solamente en lo económico, sino también en lo emocional, en lo intelectual, en lo espiritual. O sea, les modelamos, pero también les enseñamos. Nos sentamos con nuestros hijos frente a la esposa. No es que yo me lleve a mi hijo por allá en una tarde de machos para el Parque Villahermosa y allá lo cojo y lo involucro y le enseño y mi esposa no sabe. No, que ella sepa, porque es que yo no le puedo mentir a él. Entonces la esposa ya después me va a decir a mí, oiga, eso que usted le dijo a usted, ojalá lo hiciera usted. Muy bueno fuera que usted fuera así como le está diciendo a él. Eso va a obligarme a mí como esposo a tomar ciertas decisiones, obviamente, hermano. No, yo tengo que enseñarle a él. O va a ser un patán, un maltratador, un abusador, un abandonador. Eso va a ser. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó. La pregunta es, ¿estamos preparando a nuestros hijos varones para eso? ¿Estamos conscientemente trabajando con nuestros hijos varones para que ellos lleguen a ser mañana esposos, padres y líderes de su casa? Lo estamos formando para eso. Eso es lo que quieren derrumbar cuando dicen fuera el patriarcado. Es que hay muchas mujeres hoy en día que ni siquiera saben lo que eso significa. Pero gracias a Dios por el patriarcado, por hombres nobles, decentes, valientes, valerosos, que enseñaban a sus hijos a ser hombres,
a ser guapos, berriondo, hermano, para mantener una familia como Dios manda. Es que eso lo han desdibujado y muchas esposas y madres, inclusive cristianas. Puede que no digan que están con el feminismo ni nada de eso, ni que ponen la pañoletica verde, pero su motilado dice, yo soy feminista, soy feminazi. Su ropa, es que estamos hablando de eso también. Ay, pastor, o sea que ya se van a meter con la ropa. No, es que es lógico. Si usted me ve aquí con una camiseta rosada y un unicornio aquí, usted sabe, estoy vistiendo como un homosexual. Eso no tiene otro nombre, pues. O voy para un concierto de Ricky Martin. Mano, estamos preparando a los muchachos para que sean, que sean buenos padres, buenos esposos, buenos líderes en su hogar. O estamos preparando muchachos inseguros que después no saben qué van a hacer con su vida. Pa, me va a recibir aquí. ¿Y por qué? Me ve con la Magnolia. No, va para casa, mío, es usted un hombre. Pa. No, va para casa, ya crea a sus hijos. Papá, me va a cuidar los niños para yo poderme ir a... No. Cuide a sus hijos, que todos son suyos. ¿Usted alguna vez me vio a mí diciendo, hey, suegros, me van a cuidar los niños para yo poderme ir para el fútbol? Yo voy al fútbol. No, nada, nunca. Es que mientras soy papá, estoy ahí. Cuando mis hijos se vayan, podré irme a ver el fútbol. Mientras tanto, tengo que dedicarme a ellos. Decirle a tu mamá a ver si nos cuidan los niños para que nosotros nos vamos entonces y yo me realice como mujer. No, mija, la forma que usted realiza como mujer es que de aquí sea mamá de esos muchachos. Ay, pero es que, y mi sueño, ¿y cuál es su sueño? Ser talabartera. Tengo ya un grupo de talabarteros en internet. Y nos reunimos los viernes a las 6 de la tarde. No, ya está. No. ¿Cuáles talabarteros? Voy a pedir consejería. Pastor, es que mi esposo no me deja. No, y usted, como hay que talabartera, mija. No va para casa a criar hijos. Su esposo no la odia. Lo que quiere es que usted esté en la casa. Jóvenes que ni siquiera se atreven a acercarse a una muchacha porque no saben cómo. Porque su papá nunca hizo lo que dice Proverbios, donde tenemos a un hombre que tomó un hijo varón y le dijo, mijo, cuando se vaya a fijar en una muchacha, tenga en cuenta esto o aquello. Vea, hay mujeres ligeras. Si usted la ve muy saltoncita, esa no sirve. Si usted la ve que le está haciendo muchos cambios de luces, pilas con eso. Porque hay mujeres muy regaladas. Así se le dice. Eso hizo el papá del muchacho de Proverbios. Hay muchachas que lo van a elogiar. Hay mujeres que son muy bonitas, pero huecas aquí, vea. Eso, usted lee Proverbios, los capítulos 5, 6 y 7. Hay esposas que dicen, ay, sí, para el marido, para que no se vaya con las furufas. No, eso no es así. Es un papá enseñando a un hijo. Obviamente ese principio aplica para mí, pero yo sé que es adulterio y sé que es fornicación y sé que ahí es una línea que no tengo que cruzar. Pero ya hoy tengo que enseñarle a mi hijo, ojo con las mujeres. Entonces los hijos obviamente en su momento dirán, mi papá es que le tiene brocada pelada, mi papá es que no le gusta la muchacha, no, entonces ninguna, lo último. No, es que yo estoy buscando para usted lo mejor, yo no me voy a conformar con cualquier cosa. Cualquiera, para cualquiera, salga aquí, empieza a silbar y verá que todas las peladas, ¿sabes? A usted siempre le van a aparecer mujeres. No, escoja una, que sea una mujer sabia y prudente, que le edifique la cara, porque hoy no, se la va a desbaratar, mijo. Yo voy a acabar con usted, lo va a hacer matar. Así es, a la Biblia, por lo dijimos, el libro de Proverbios es como un texto guía para los papás sentarse con sus hijos y educarlos, y para los papás educarse a sí mismos. ¿Y para qué nos vamos a sentar con nuestros hijos y les vamos a decir eso? Para que no sea un joven inseguro, sino para que sea un individuo seguro, que sepa qué hacer con su vida.
que traiga gloria a Dios con su vida, que honre al Señor. ¿De qué me sirve? Dice Proverbios capítulo 19, versículo 14. Herencia le da a cualquiera, pero la sabiduría viene de Dios. Y escoger una mujer prudente, pídasela a Dios. ¿Cómo va a identificar una mujer prudente de una imprudente? Si no se educa, y si el papá no le ayudó a educarse para saber escoger una mujer que valga la pena. Vale la pena no es que sea una mujer de plata, o que sea bonita, o que sea popular. Eso no es una mujer que vale la pena. Una mujer sabia es diferente. Una mujer sabia, ya lo explicamos. ¿Qué es ser sabio? Es que hace lo mejor con lo que tiene. Vas a ver la palabra de Dios. Eso es claro. Un muchacho que sepa qué hacer con su vida, hombre, esa es responsabilidad de los padres. Es nuestra responsabilidad. Somos nosotros también quienes debemos preparar a nuestras hijas para que sean esposas y madres. Preparar a nuestras hijas para que lleguen a ser como ese modelo que nos presenta Proverbios 31, que es otro tema. Entonces la gente dice, ay, pero es que Proverbios 31 no es para una señora casada. Sí, es que la mujer de Proverbios 31 es el resultado de una joven de Proverbios 31, de una mujer que fue educada para que fuera la mujer de Proverbios 31. Eso no se da así como que yo leo y me unto Proverbios 31 pues y ya, o lo recito y me lo dedican y ya se va a volver. No. Es que por eso digo, por la bondad de Dios, la gracia de Dios, muchas mujeres van creciendo en su conocimiento de Cristo y se van volviendo mujeres virtuosas. Es verdad. Pero estoy hablando de su responsabilidad como padre, de instruir a los hijos, que es otra parte de la extensión de la responsabilidad de nosotros como padres. Educar a nuestras hijas para que lleguen a ser ese modelo que nos presenta Proverbios 31, una mujer que sabe cocinar. Su hija usted le ha enseñado a cocinar. Ella sabe qué hacer. O es que se sueña casada, pero ¿qué le va a dar? No, es que nosotros todo lo vamos a pedir a domicilio. Porque yo voy a estudiar, él va a estudiar, y nosotros vamos a ser profesionales, y nosotros vamos a pedir todo a domicilio. Oiga, yo no me voy a poner, no, ¿cómo está acá? Usted tiene que enseñarle a su hija a cocinar, hombre. Póngala a cocinar. Y dígale de una vez que no tiene que... Vea, mi hija, hágame un favor, hágame un tinto. Ya le va enseñando. A manejar una olla, porque es que no se da con la olla. Se corta los dedos. Se come el café. No, enséñale, tome de su tiempo, enséñale. Que sepa coser. Coser hoy en día, pastor. Claro. ¿Usted imagina donde yo saliera aquí sin este botón? Qué vergüenza. Todo el mundo mirando todo el video distraído. Ese botoncito me pasó por... Ese Diana era que es que no le... Pero es que Diana había camisa toda arrugada. Que sepa planchar. Oiga, no faltará la mujer que feminazi que estará escuchando y diga, oiga, que también en la plancha, es que es verdad, cuando yo puedo plancho, pero mi esposa sabe que como yo no tengo la habilidad, es que por eso son talentos que Dios da. Mi esposa plancha de una forma que eso queda impecable, o sea, es perfecta la forma en que ella plancha. A mí me quedan como 3 rayas por aquí, y no es que yo lo haga de gusto. Es que donde yo me ponga y me esfuerce por hacer 3 rayas, me quedan 6. No. Hay otras cosas que las sé hacer y las hago bien. Y en eso, ahí nadie me tiene que decir que lo haga. Entonces, cuando hablo de educar a nuestras hijas, enséñele a planchar, a cocinar, enséñele a coser, a bordar si puede, a cogerle bota a un pantalón, a hacer una puntadita. Es que mire lo que dice Proverbios 31. Toma una heredad y la vende. Enséñele a su hija hasta comprar una propiedad. Que eso hacía la mujer de Proverbios 31. Que su hija enséñele a pensar. No para que se monte encima del marido y lo mande y lo domine, le ponga aquí riendas como un caballo y entonces lo controle y lo insulte y le pegue en la calle o le pegue en la casa o lo maltrate verbal y físicamente delante de los amigos y delante de la gente. No es para eso. Una mujer de Dios no hace eso. Pues está aquí exagerando porque una mujer de Dios no hace eso. Pero eso se enseña desde chiquito.
Una mujer que se le enseñó a pensar. Ahí tenemos una mujer de Proverbios 31. Sus padres se encargaron de eso. Sus padres. Esa mujer de Proverbios 31 no fue que brotó de la tierra de una vez así, virtuosa. No, ustedes recuerdan la primera enseñanza. El pecado estaba pegado al corazón de esa muchacha. Pero con toda seguridad, la vara y la disciplina la alejaron del Seol. Y fuera de eso, la formaron para que llegara a ser la mujer de Proverbios 31. Es que eso no se da con ayuno y oración, hermana. Ponte bajo la poderosa mano, porque vuelven todo muy místico. No, mija, no. Le digo al papá y a la mamá, empiece por educar a su hija, para que no sea una berrinchosa cuando se case, que mantenga su casa cochina, que mantenga a sus hijos todos cochinos y a su esposo todo mal prentado, que toda la gente pues se burle. No, una esposa que mantenga su hogar y su esposo y sus hijos siempre impecables. Eso es. Es que esa es la extensión de la crianza, hermano. Sus padres se encargaron de eso. De hecho, el mandato implícito que encontramos en Tito capítulo 2, versículos 3 al 15, dice, por ejemplo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, hermana. Padres, ahí está. Entonces mire, si esa es una responsabilidad de las ancianas de la iglesia con respecto a las jóvenes de la iglesia, ¿cuánto más no va a ser la responsabilidad de una madre cristiana respecto a su hija? Y usted dice, ¿y Pablo tuvo que dar órdenes sobre eso? Sí. Porque es que muchas jóvenes llegaron a la iglesia de hogares no creyentes, y entonces la iglesia tenía que hacer un papel que sus papás físicos, biológicos, no hicieron. Entonces, llegan muchachitas a la iglesia así todas alborotaditas. Y les pregunto, oiga niña, venga, yo le pregunto, ¿a usted gusta comer mandingas? Ay, sí, me encantan las mandingas. ¿Y vos sabes cómo se hace? Oiga, ahí la mujer mayor le enseña, venga mija, yo le enseño. Te invito a mi casa para enseñarte a hacer papas fritas. Ajaja, eso es tan fácil. Y pues hay gente que no sabe hacer. Es una tarea, porque es que muchas muchachas llegan a la iglesia que no son de padres cristianos. Y hay que enseñarlas a hacer, como dice Tito. Las hermanas de la iglesia deben ser reverentes en su porte, para que cuando lleguen muchachas a la iglesia digan, ay, ve, las hermanas de esta iglesia como son reverentes en su porte. No son calumniadoras, ve. Y no son unas borrachas, claro, puede que en la iglesia no la vean borracha, pero afuera, si es borracha, afuera la ven. Sentada en la esquina con las patas abiertas, así tomando de herba con todos los machos de la cuadra. Puede. No, eso no. Mire, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, hermano. Todo en la Biblia se trata de la gloria de Dios. No se trata del marido, trata de la gloria de Dios. No se trata de los hijos, se trata de la gloria de Dios. No se trata de la reputación de la mujer, se trata de la gloria de Dios. Por eso Pablo tuvo que dar estas órdenes y estas enseñanzas a la iglesia, hermano, que estaba naciente, la iglesia infante, hermano. Por eso la hermana Gloria Patricia y la hermana Janice en su momento, ellas dos, y bueno, ya ahora nos encerraron pues, pero ellas en su momento se dedicaron a las adolescentes de la iglesia entendiendo esta realidad, a enseñarles esto que dice Tito.
se tomaban un tiempo, una tarde con ellas. Eso no se hace en una tarde, pero se tomaron el tiempo de enseñarles a ellas, de compartir la palabra y de enseñarle algunas cositas básicas de cómo debería ser una mujer cristiana. Y obviamente las muchachas de la iglesia veían en Janice y veían en Patricia de forma imperfecta, con toda seguridad, pues para que nadie diga, Janice, Patricia, sí, de forma imperfecta, cómo es una mujer de Dios. Y esperamos seguirlo haciendo, pero es lo que la iglesia tiene que seguir enseñando. ¿Sabe por qué hay cursos prematrimoniales en la iglesia? Por lo mismo que acabé de mencionar, de las jovencitas que vienen de padres no cristianos. Muchos jóvenes han llegado a las puertas del matrimonio, al umbral del matrimonio, y no tienen ni idea de lo que el matrimonio significa. Porque probablemente sus padres no eran creyentes y no instruyeron a sus hijos en esas cosas. Muchos matrimonios hoy en día tienen muchos sufrimientos porque nadie les enseñó. Entonces, si usted como padre tiene hijos pequeños y desde ya empieza la tarea a enseñarles a ser un hombre, y las mujeres a una mujer a enseñarles a ser una mujer bíblica, las damas acaban de terminar un estudio sobre eso, feminidad y masculinidad bíblica, especial y espectacular y asombroso y maravilloso, y fue una bendición para la iglesia. Pero eso no solo lo hace la hermana Patricia con las damas, eso tiene que enseñarse en las casas. No es responsabilidad de ella educar y hacer el papel que los papás no hacemos, no, hombre. Entonces, nosotros tenemos que asumir el papel de los papás que no estuvieron para sus hijos, que no les enseñaron desde pequeños a ser hombres y a sus hijas a ser mujeres, y llegan a los matrimonios y hacen sufrir a la pareja. En nosotros, por la gracia de Dios, hoy tenemos los cursos prematrimoniales y tenemos la escuela para matrimonios. En algunos casos para restaurar y sanar lo que se ha venido deteriorando o dañando por causa del pecado. No estamos diciendo que es una garantía de que no van a sufrir en el matrimonio los hijos educados para que sean buenos esposos. No, eso no es una garantía, porque son dos pecadores que se casan. Pero con toda seguridad hay muchas cosas que ya se van a prevenir si empezamos a enseñar a nuestros hijos cómo prepararse para el matrimonio, cómo ser buenos esposos, buenos padres, buenos líderes de la casa. Y las mujeres, ser buenas esposas, buenas administradoras, ser mujeres hacendosas, mujeres virtuosas. Son los padres quienes deben llamar a su hijo, a su hija, antes de casarse. Somos nosotros los padres los que debemos decirles: vea mi hijo, vea mi hija, esto es a lo que usted se enfrenta, esto es el matrimonio, estas son sus responsabilidades, este es su papel como hombre, este es su papel como mujer. Eso hay que enseñárselo. Lo enseña la iglesia, lo enseñan en los adolescentes y jóvenes, lo enseñan desde la escuela bíblica infantil. Cada uno de acuerdo a la edad, de acuerdo a la capacidad que tienen en el momento de entender algunos conceptos. Pero eso se les está enseñando. Pero somos los padres los que tenemos que decirle a nuestros hijos antes del matrimonio a qué se enfrentan. No como le pasó a un amigo mío que cuando se iba a casar, el suegro le dijo: ay María, eso es un tamal. Eso es un tamal. Y no le explicó qué tenía el tamal. No, que le dijo: eso es un tamal. Y el muchacho, pues bien joven, sin nadie haberle dicho nada de cómo era antes del matrimonio, ni nada de esas cosas, pensó que el matrimonio ya era muerto de miedo y pensó que el matrimonio era un problema, porque es que en la forma y lo que le digo es un tamal, es un tamal. Entonces uno dice: no, ¿qué es esto? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, no, nosotros no le vamos a decir a los muchachos que es un tamal, y si le decimos, usamos esos términos para explicarles eso, entonces tiene que explicarle qué contiene el tamal. Y si usted es hombre, ¿cómo se lo debe comer? Mujer, ¿cómo se lo debe comer? Responsabilidad nuestra, no del gobierno.
no de la escuela, no de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Así que sí, es cierto que debemos de dedicarnos a moldear el carácter de nuestros hijos. También es cierto que esta no es toda la extensión de nuestra responsabilidad. La responsabilidad de los padres no cancela, no niega la legitimidad de influencias delegadas. Ahí está el balance de lo que decíamos en un punto anterior. Es nuestra responsabilidad como padres preparar a nuestros hijos para la vida, pero no quiere decir que debemos aislar a nuestros hijos de cualquier otra influencia. De eso no se trata. Por eso le dije, no tome decisiones apresuradas, no saque conclusiones apresuradas. Alguien podría pensar que estamos entonces criticando que los padres envíen sus hijos a la escuela, pero eso no es lo que estamos diciendo. El hecho de que un padre envíe a su hijo para la escuela no elimina la responsabilidad que él tiene de preparar a su hijo para la vida. Eso es lo que estamos diciendo. Lo que ese padre está haciendo es tomar la decisión de permitir que otras personas sean influencia en la vida de su hijo. Y probablemente eso sea un beneficio para él, probablemente, la mayoría de las veces. Ahí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Fue grandemente beneficiado por estar a la tutela de Gamaliel, lo hemos leído en la Biblia. Ese rabino no era su padre, pero Gamaliel tuvo una gran influencia sobre el proceso de pensamiento de Pablo. Gamaliel con toda seguridad lo influyó en lo que la gracia común encierra. Eso lo debemos entender y aceptar. En el proceso de pensamiento de Pablo. Y cuando Dios trajo a Pablo a salvación e iluminó su mente ya regenerada, era una mente que se había entrenado para pensar de cierta manera. Entonces, cuando nosotros hacemos el papel de forma correcta, entrenando y ayudando a nuestros hijos a pensar, lo que son las influencias externas pueden ser útiles, pueden. Todos nosotros hoy en día tenemos que decir, somos beneficiados de la influencia de Gamaliel sobre la vida de Pablo. Pero pastor, pero es que él era inspirado por Dios. Alguien dirá, sí, era inspirado por Dios. Pero la inspiración del Espíritu Santo es misteriosa, porque él no anula el proceso de pensamiento del hombre. Y yo creo que usted ha leído ya la Biblia y ha visto cómo cada escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo tiene su propio estilo. Y ahí él derrama su forma de pensamiento. Él deja ver cómo pensaba él en todos los aspectos de su vida. O sea, nosotros podemos conocer algo de la forma de pensar de Pablo en sus epístolas. Y ellos no eran meros amanuenses, como meros escritores, no eran simplemente secretarios que estaban escribiendo lo que el Espíritu Santo les dictaba. No. Es una inspiración ciertamente misteriosa, pero Dios no anuló la forma de pensamiento, la capacidad de los hombres que estaban escribiendo. Aunque todo lo que escribieron era inspirado por el Espíritu Santo. Por eso decimos, es misterioso. Así que los padres debemos entender que no lo sabemos todo, y esa afirmación es mucho más pertinente en este siglo que nos ha tocado vivir. Por eso es legítimo exponer a nuestros hijos a cierta influencia delegada. Pero es importante hacer una advertencia en este punto. Cuando usted como padre decide exponer a su hijo o a su hija bajo la influencia de alguien, no lo haga de manera descuidada, no lo haga sin pensarlo. Muchos padres hemos tenido
a nuestros hijos o alguno de ellos en el colegio cristiano, y realmente deberíamos dar muchas gracias a Dios por ese ministerio. Yo puedo decir que tuve un hijo en un colegio cristiano y otro no. Y lamento profundamente no haber hecho esa tarea de poner a mi hijo en un colegio cristiano a su tiempo. Y hay un mito, hermano, y es que los colegios cristianos no tienen buen nivel académico. Eso es falso. Porque usted puede buscar los nombres de los colegios cristianos de nuestra ciudad y los busca en el ranking de los colegios en Colombia y encontrará que se encuentran muy bien calificados por encima de muchos otros colegios que en el mundo son conocidos como buenos colegios. Ahora, yo debo llegar a una definición. ¿Qué quiero para mis hijos? Que sean inteligentes o sabios. Yo prefiero que sean sabios y que Dios me ayude a que sean también inteligentes. Y no voy a decir que entonces los colegios cristianos son malos, no, todo lo contrario, son buenos colegios, pero no todos tienen la forma, la capacidad, el recurso de tenerlos allí. Adicional a eso, que hay el mito de que es mejor en un colegio para que su hijo salga de la mejor forma preparada. Bueno, de eso estamos hablando precisamente, hermano. A ver, damos gracias a Dios por los ministerios cristianos, que tienen colegios para hijos de padres cristianos, porque yo por todas las mañanas para mí eran de mucha tranquilidad. Yo veía que mi hija se ponía su uniforme y yo la llevaba al colegio. Y sabía yo que iba a estar bajo la tutoría de profesores o maestros cristianos. Yo era tranquilo en ese aspecto. Pero hay una cosa, no todos los creyentes tienen esa bendición. Y tienen que permitir que sus hijos reciban influencias de hombres o de mujeres perversos. No me refiero únicamente a los compañeros, me refiero a los profesores. Cuando usted envía a sus hijos al colegio, los está poniendo bajo la influencia de esas personas. Por eso no debe hacerlo de forma descuidada, no debe hacerlo sin pensar. Esas personas consciente o inconscientemente van a influir la vida de sus hijos. Ustedes lo que han hecho es decirle a sus hijos: hijo, estas son ahora, por ese tiempo, sus autoridades, óiganlas. Eso es lo que usted le está diciendo implícitamente. Cuando usted entra a su hijo y lo pone en la puerta del colegio y se lo recibe un maestro o un vigilante o el que sea, usted les está diciendo a ese colegio: ustedes son la autoridad sobre mis hijos, y a su hijo usted le está diciendo: ahora ellos son la autoridad sobre usted, óigalos a ellos. Eso es. Por eso lo que decíamos antes, que Dios había puesto en los corazones de los hijos credibilidad hacia los padres, usted lo que está haciendo es dividir esa credibilidad hacia esos profesores. Usted la está dividiendo. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que recibir a nuestros hijos en nuestra casa y corregirles una información que ellos traen? Eso es un problema. Y aún de colegios cristianos, y tenerles que decir: no, hijo, eso no es así. Y ellos decirnos: pero es que el profesor me lo dijo, es que la maestra lo dijo. Y claro, esa afirmación que hace el niño es porque yo le dije, créale, y ahora le estoy diciendo: no, no le crea. O sea, estoy en ese problema. Para ellos es una influencia muy fuerte, y ellos han dividido la credibilidad que en su gracia común Dios ha puesto en los hijos hacia los padres. Entonces ustedes han decidido dividir algo de esa credibilidad con esas personas, profesores o maestros.
Como ya usted tiene que tomar esa decisión desde el preescolar, el jardín y demás, asegúrese saber algo sobre esas personas que están ejerciendo influencia sobre ellos. Porque es un peligro el que corremos si lo hacemos descuidadamente y sin pensarlo. No olvide que ustedes han decidido es beneficiarse de esas personas. Lo que no han decidido es olvidarse de su responsabilidad. Aunque usted envíe a su hijo al colegio, a la escuela, a la guardería, al preescolar, como quiera, sigue siendo su responsabilidad, mi responsabilidad, no del colegio. Aunque sea un colegio cristiano, no es la responsabilidad del colegio cristiano, no, es nuestra responsabilidad. El colegio sigue siendo simplemente, un brazo de apoyo para que usted cumpla con su responsabilidad, pero sigue siendo su responsabilidad. Es solamente una extensión de apoyo para usted. En el sentido más amplio del término, es una responsabilidad nuestra, no del colegio, no del gobierno, no de la iglesia. Esos organismos ellos no son los delegados por Dios, somos nosotros. Y ellos simplemente nos están ayudando, nos están extendiendo un brazo de apoyo. Somos nosotros quienes debemos preparar a nuestros hijos para la vida. Miren, de hecho, en el colegio donde estudió la hija mía enseñaban, y ellos tienen una filosofía donde dicen, vea, es que la educación de los hijos es como un triángulo. Aquí está el colegio, aquí está la familia y aquí está la iglesia. Entre los tres educamos a su hijo. Yo estuve de acuerdo en un tiempo con eso y en cierta parte, pero hoy en día tengo que decirle, no estoy de acuerdo con eso. Ellos simplemente son dos bracitos aislados que sin ellos su hijo también tiene que ser educado. Es que donde no estuviera la iglesia y el colegio, ¿qué haría usted como padre? Entonces usted se le derrumbaría la educación de su hijo. No, señor. Es su obligación, es su responsabilidad. Así que si usted ha sido enseñado que es un triangulito de la iglesia, el colegio y la familia, entonces borre eso, arranque el colegio, arranque la iglesia y asuma usted toda la responsabilidad y ellos acéptelos como dos brazos de apoyo que son de influencia y que esperamos que en la mayoría de las ocasiones sea de beneficio para la educación de su hijo. Una cosa es usar inteligentemente las capacidades que otros tienen y otra muy distinta es dejar en manos de esa persona nuestra responsabilidad. Son dos cosas muy diferentes. Podemos beneficiarnos de ellos o podemos entregarles a nuestros hijos en manos de ellos y ahí estaríamos cometiendo un grandísimo y gravísimo error. Vamos a orar al Señor. Nos queda un tercer punto. Dijimos que eran tres puntos los que íbamos a mencionar en esta hora acerca de la responsabilidad de los padres y la extensión de la responsabilidad de ellos, eso lo dijimos, pero bueno, esas tres aplicaciones ya no nos daría el tiempo para hacerlo en esta hora y no quiero extenderme mucho, ya estos días me he pasado varias veces. Hoy pues empezamos a las 7:30 por la gracia de Dios y tratamos siempre de terminar a las 9 o antecitos de las 9. Hemos cumplido. Démosle gracias a Dios y que sea el Señor enseñándonos cómo aplicar estos dos primeros principios de la extensión de la responsabilidad de los padres. Amado Señor y Padre Celestial, te damos toda la gloria, eres nuestro Padre y como nuestro Padre nos amas y nos enseñas a amar a nuestros hijos a la manera bíblica, Señor. Que nosotros hoy por medio de esta enseñanza entendamos que no debemos movernos de un extremo a otro, que manejemos balance y equilibrio en la crianza de nuestros hijos, pero a la vez, Señor, que no olvidemos, que grabemos como una impronta en nuestros corazones, en nuestra mente, que son responsabilidad nuestra, nuestros hijos.
no de nadie más, ni de nuestros suegros o padres o de los abuelos, de los tíos, no, Señor, ni siquiera del pastor o de los maestros de escuela bíblica. Todos ellos son apoyos que has puesto para nosotros, pero es nuestra la responsabilidad de educar a nuestros hijos, de enseñarles a pensar y de vigilar a las influencias externas, a las ayudas externas que llegan a ellos para que finalmente nosotros seamos los que asumamos toda la responsabilidad aún sobre lo que otros les digan, Padre, al corregir lo que les hayan enseñado mal o no también. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos tu sabiduría y tu inteligencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, padres, hijos, hermanos, a todos, tíos, abuelos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarme en esta quinta entrega de la tercera clase del estudio que llevamos de cómo moldear el carácter de nuestros hijos. Que Dios les siga bendiciendo.